El sacerdote satánico. Mi relato de terror sucedió hace 40 años, cuando era joven y vivía en el pueblo donde nací. En aquel tiempo era muy joven, creo que tenía 19 o 20 años, no lo recuerdo con exactitud. El pueblo era pequeño, y era de esos lugares en donde todos se conocen. Algunas veces es algo bueno, pero en otras no, porque los secretos en lugares así no duran ocultos por mucho tiempo. Nuestra vida giraba en torno a la iglesia, porque en sus alrededores había un sinfín de negocios, y el jardín servía tanto para que los niños jugaran como para los nacientes romances de los adolescentes, y por las tarde-noches los ancianos se sentaban a platicar. El sacerdote era la persona más amable que yo haya conocido, pero era de una edad muy avanzada, y se decía que ya había pedido que lo reemplazaran, porque quería descansar debido a su edad, pero los años habían pasado sin que aquel sacerdote anciano se retirara. No fue por una orden que se fue, sino porque la vida se le terminó una tarde de verano. Justo después de oficiar una misa, se sentó a descansar, los testigos dicen que se quedó dormido en un sillón, y nunca más volvió a abrir los ojos. Su despedida fue muy emotiva, ya que no era un simple sacerdote, era una parte fundamental de la comunidad, ya que casi todos los que éramos menores a 50 años habíamos sido bautizados por él, y lo habíamos visto por el pueblo toda nuestra vida. Su misa de despedida fue oficiada por un sacerdote de otro pueblo, pero cuando este sacerdote se fue, nos quedamos sin alguien a cargo de la iglesia. No entendíamos qué pasaba, porque pasaron los días y nadie más llegó a la iglesia, y después pasaron las semanas, y de pronto ya habían pasado 2 meses con esa iglesia cerrada. Pero de pronto y sin aviso, un nuevo sacerdote llegó al pueblo. Se presentó en la plaza principal, diciéndonos que había sido enviado para suplir al anterior sacerdote, y que esperaba cumplir con nuestras expectativas. Aquel nuevo sacerdote era muy joven, aunque él decía ser un poco mayor de lo que pensábamos. Pero lo más importante no era su edad, sino su mirada, porque casi todos notamos que sus ojos se posaban en los cuerpos de las mujeres, y que ponía especial atención en mujeres muy jóvenes. Aunque algunas de las personas del pueblo no estaban muy contentas por las actitudes del nuevo sacerdote, esperaban que cambiara con el tiempo, pero lo que más les importaba era que la iglesia volvería a ser abierta. En la puerta de la iglesia se puso un aviso, donde se informaba que la misa del domingo sería a las 6 de la tarde, y que sería a esa hora para inaugurar una nueva era en esa iglesia. Ya los horarios de los días siguientes se pondrían en los avisos del templo. Llegó el domingo, y mucha gente estaba ansiosa por asistir a misa después de tanto tiempo. Aunque el templo era grande, se llenó muy pronto debido a que la gente estaba ávida de ir a misa. Yo fui uno de los que llegó temprano y consiguió cupo, y hubo muchas personas que se quedaron afuera, pero aún si tendrían que escuchar la misa desde el exterior, así lo harían, porque no querían esperar más días para asistir a misa. Cuando el sacerdote salió, todos nos sorprendimos porque notamos que no estaba solo, estaba acompañado de 5 personas que nunca antes habíamos visto, y al parecer eran quienes lo asistirían en la misa. El sacerdote vestía una casulla de color negro, que además estaba adornada por extraños símbolos, que no iban de acuerdo con el catolicismo, pero tampoco supe qué eran o qué significaban. Dio la orden de cerrar las puertas, ya que dijo que él estaba acostumbrado a dar la misa así, y 2 de las personas que lo asistían caminaron a toda prisa para cerrar las 2 puertas de la iglesia, dejando afuera y con las puertas cerradas a un montón de gente que quería asistir a la misa. El inicio de la misa fue completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque aquel sacerdote comenzó a rezar algunas cosas incomprensibles, eran en otro idioma que no pude identificar. Noté que había pocas personas que rezaban con el sacerdote, pero cuando puse atención, supe que esas personas no pertenecían al pueblo.
Algunos de los presentes nos mirábamos confundidos, incluso la anciana que estaba a mi lado me preguntó que quiénes eran esas personas, y que estaba rezando el sacerdote. Le dije que no sabía quiénes eran, ni tampoco que estaban rezando, pero que todo era muy raro. Conforme las personas rezaban, la luz que entraba a la iglesia fue menguando poco a poco. Al principio pensé que era una nube sobre la iglesia, pero al notar que la luz que entraba iba disminuyendo más, supe que no era así, sino que había algo más. La luz de afuera se quedó afuera, porque al interior no entró nada de esa luz, y parecía que afuera era de noche. Únicamente las luces encendidas de la iglesia nos iluminaban, y para ese momento el miedo se había posado en el ambiente, excepto en las personas que no eran del pueblo. Ellos parecían muy tranquilos con sus rezos. Las oraciones cambiaron, porque todos notamos que aquellas personas dijeron una palabra que nos alertó, porque dijeron muy claramente Satani, que de inmediato supimos que se refería a Satán. La oscuridad, en conjunto con esa palabra, hicieron que los pobladores estuviéramos aún más temerosos. Pero todo empeoró más cuando escuchamos pasos provenientes del altar, a pesar de que el sacerdote estaba de pie sin moverse, y que nadie más dentro del templo estaba caminando. Lo más extraño de esos pasos no solo era que estuvieran ahí sin que nadie caminara, sino que parecían hechos por una persona enorme, porque esos pasos eran muy pesados. Noté que algunas personas miraban en dirección de las puertas, quizás para salir del lugar, o quizás porque habían escuchado algo que yo no. En ese momento no lo supe, pero supuse que era porque ya se querían ir. Cuando volví mi vista al altar, escuché un susurro extraño, porque parecía que alguien me hablaba justo en mi nuca. Me giré de inmediato, pero detrás mío no había nadie. Además noté que otras personas tenían la misma reacción. La mujer a mi lado se giró de pronto, y me dijo que alguien le susurró en la nuca, que si había visto quién era. Le dije que no, pero que yo también había escuchado que alguien me hablaba justo detrás mío. También noté que las únicas personas que no se giraban de pronto, eran las personas que rezaban con el sacerdote. Aquellas personas continuaban concentradas en sus oraciones extrañas. Mi vista estaba posada en las personas que rezaban, pero de pronto, algunos que no rezaban comenzaron a decir cosas en voz alta, y se levantaban de las bancas. No entendí qué era lo que decían, pero casi todos aquellos que se levantaron comenzaron a caminar hacia la salida. Estaba confundido, y no sabía qué hacer. De pronto, la mujer a mi lado dijo en voz alta algo que no distinguí bien, porque sus palabras fueron muy apresuradas y con miedo. Me giré para verla, y vi su mirada posada en el altar del templo. Me giré hacia donde ella veía, y noté lo que había asustado a casi todos en el templo. En el altar, junto al sacerdote, estaba un enorme ser hecho de humo o sombra, no lo supe, pero aquello era muy oscuro. Aquel enorme ser, que medía más de 4 metros, tomaba del cuello al Cristo del altar. Mientras apretaba el cuello de Jesucristo, aquel ser de humo lanzó un grito aterrador, parecía una mezcla del chillido de un cerdo con el grito de un hombre. Yo estaba tieso como una estatua, el miedo me había paralizado, pero salí de ese estado cuando la mujer a mi lado me movió y me dijo que debíamos salir. Para ese momento casi todos los pobladores habían salido, y aunque las puertas de la iglesia estaban abiertas, la luz parecía no querer entrar, porque se detenía justo en la entrada de la iglesia. Salimos del lugar lo más rápido que pudimos. No corrí porque acompañaba a la anciana, y ella no podía caminar muy rápido. Mis ojos se encandilaron unos instantes al estar afuera. La luz de día era demasiado fuerte para mis ojos, que se habían acostumbrado a la poca luz del interior del templo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, noté que mucha gente estaba afuera, y que algunos más seguían saliendo del templo con esos rostros aterrorizados,
el mismo rostro que yo también tenía cuando salí del lugar. Del interior del templo se seguían escuchando los extraños rezos, además de las risas siniestras del ser de humo. Los que no habían logrado entrar preguntaban qué había pasado, y se persignaban cuando escuchaban lo que dentro había ocurrido y seguía ocurriendo. La policía llegó minutos después, pero dijeron que no podían hacer nada, ya que no se había cometido ningún delito. Cuando se les explicó lo sucedido, solamente dijeron que eso debía ser resuelto por la Iglesia Católica, ya que ellos no podían interferir en asuntos religiosos, incluso si eran satánicos, como algunos de los pobladores se los mencionaron. Una persona llamó a las oficinas de una iglesia en la ciudad, y después de estar platicando con ellos por unos minutos, la persona de la iglesia dijo que tras preguntar a sus superiores, ellos le dijeron que no enviaron a nadie a nuestro pueblo, y que no sabían quiénes eran esas personas. También dijo que enviarían a alguien ese mismo día, y que los esperáramos afuera del templo. La extraña misa continuó media hora más, y fue tan aterradora escucharla desde afuera como estando dentro, porque esos rezos y gritos hacían erizar la piel. Al terminar la misa, una camioneta grande se estacionó en la entrada de la iglesia, y tanto el supuesto sacerdote como sus acompañantes se subieron en ella, y se alejaron a toda velocidad, mientras la gente les arrojaba cosas e insultos. Para cuando la gente de la iglesia llegó, aquel falso sacerdote y su gente ya tenían media hora de haberse ido. Los dos sacerdotes que llegaron estaban acompañados de una patrulla de policía de la ciudad. Se les informó lo sucedido, pero no se extrañaron, ya que nos dijeron que ese tipo de actos, aunque no eran muy comunes, sí sucedían ocasionalmente. Los dos sacerdotes y los dos policías entraron a la iglesia, y detrás de ellos entraron como 10 personas del pueblo, y debido a que no había una prohibición para entrar, fue que yo también me animé y entré. En las paredes de la iglesia había muchas pintas, tanto de cosas extrañas que nunca antes había visto, como de cruces invertidas. Pero lo que puso en alerta a todos no fueron esas pintas, sino las enormes huellas por todo el templo. Aquellas huellas medían más de medio metro, y no tenían forma humana, más bien parecían de un animal, y para ser más específicos de cabra, lo supe porque alguien de los presentes lo dijo. La iglesia fue cerrada otra vez, pero en esa ocasión solo estuvo así por un poco más de una semana. Y llegó un nuevo sacerdote, que se comportaba como todos esperábamos. Llegó la primera misa, en la cual también estuve presente, y comenzó como debe comenzar una misa normal. Pero de pronto, sin que hubiera nada extraño con esa misa, la luz del exterior comenzó a menguar, y el interior comenzó a quedarse cada vez más oscuro, y del altar se escuchó aquella siniestra risa del ser de humo. El sacerdote detuvo la misa y nos pidió salir del templo, y mientras caminábamos hacia el exterior, escuchamos una risa burlona del ser que ahora habitaba la iglesia. El templo fue visitado por gente de la iglesia, pero nunca más se volvieron a abrir sus puertas para oficiar una misa, porque nada de lo que los sacerdotes hicieron para alejar a ese ser oscuro del templo funcionó. Nadie pudo echar a ese ente que llegó con esa misa negra. Mi padre muerto me visita en mis sueños. Mi relato de terror ocurrió en el año 1991, y comenzó justo después del fallecimiento de mi padre. Yo tenía 20 años cuando él se fue, y debido a que mi madre había fallecido 5 años antes, su partida fue más difícil de lo que al principio esperaba. Porque los primeros días yo estaba muy tranquila, a pesar del dolor, pero cuando la primera semana sin él terminó, fue que me derrumbé, quizás porque hasta ese momento me llegó de golpe la realidad de su partida. Lloraba todo el día, y hasta en el trabajo notaron mi tristeza y me recomendaron que me tomara unos días para asimilar las cosas. Aunque tenía a mi hermano mayor y a mi hermana un año menor, y todavía vivíamos los 3 juntos, aún así me sentía sola,
porque quedarte sin padres es algo que te hace sentir desamparada. Por recomendación de mis hermanos acudí con un psicólogo, además de tomarme 2 semanas alejada del trabajo, y traté de asimilar mi nueva y terrible realidad. Tras regresar de mi segunda sesión con el psicólogo, me senté en el sillón de la sala y vi con anhelo el sillón de mi padre, aquel en el que nadie más se sentaba. Y estando ahí, envuelta en la tristeza, fue que me acosté en el sillón y me quedé dormida. Eran casi las 12 de la tarde, pero no me importó, porque solamente quería dormirme y nada más. En ese momento fue que mi experiencia paranormal sucedió, aunque de principio no lo tomé así porque sucedió como un sueño. Recuerdo que soñaba con una fiesta, y en ella había muchos familiares y amigos, incluso estaba quienes ya habían fallecido. No es raro soñar con fallecidos, pero yo nunca me había percatado en mis sueños que esas personas habían muerto, siempre lo soñaba sin pensar en que ya habían partido. Pero en aquella ocasión fue diferente, porque al ver a mi padre me asombré, ya que supe de inmediato que él ya estaba muerto. Me sonrió, pero más que sentir alegría, sentí miedo, ya que pensé que estaba viendo a un fantasma. Las personas no reaccionaban al verlo, para ellos era un asistente más a la fiesta. Mi padre, que estaba sentado del otro lado del salón, se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Me asusté al verlo acercarse a mí, y me levanté de mi silla y comencé a buscar la salida. Pero en ese sueño el salón de fiestas no tenía una, porque solamente había paredes sin ninguna puerta por ningún lugar. No tenía a dónde huir, así que mi padre me dio alcance cuando traté de ir hacia donde estaba mi hermano. Mi padre se detuvo frente a mí y evitó que caminara, y con una sonrisa en el rostro me preguntó que por qué le tenía miedo. No supe qué decir, y cuando mi padre estiró su mano para tocarme el hombro, fue que me hice para atrás, y comencé a correr asustada. Al girarme noté que él caminaba detrás de mí, y aunque él estaba caminando, parecía ir tan rápido como yo corriendo. De pronto él apareció frente a mí, y al verlo de frente, a menos de medio metro, fue que desperté. Sé que un sueño así no es evidencia de actividad paranormal, pero aquel sueño solo fue el principio, y lo que sucedió después me dio a entender que aquel inusual sueño fue algo más. Les comenté a mis hermanos mi sueño, y de inmediato desestimaron mi temor, y aunque les dije que anteriormente había soñado con muertos, nunca antes había sabido que lo estaban, en mis sueños ellos estaban vivos y no pensaba nunca en su fallecimiento. Pero en aquel sueño sabía que mi padre había partido, y que por eso se me hacía un sueño distinto. Preferí dejar aquel sueño alejado de los oídos de mi psicólogo, no quería a alguien más diciéndome que me relajara, que solo había sido un sueño. Pasaron 2 días cuando volví a soñar con mi padre, pero en esa ocasión era de madrugada. En aquel sueño yo estaba en mi casa, estaba sentada en la sala sin hacer nada, era como si esperara a alguien. La puerta de la entrada se abrió, y cuando levanté la vista, vi que quien entraba era mi padre, que me sonreía como en el sueño de la fiesta. Salté de miedo, ya que volví a darme cuenta que estaba muerto, pero él me dijo que no le temiera, que era mi padre y no me iba a hacer daño. Comencé a llamarle a mis hermanos, pero ninguno de ellos acudió para ayudarme. Traté de ir en dirección de las escaleras para subir a mi cuarto, pero mi padre se paró justo en mi camino, haciendo con ello que yo retrocediera un par de pasos. Me hablaba, me decía que no debía temerle, que era mi padre y que solo quería hablar conmigo. Por alguna razón yo le tenía mucho miedo, no quería estar cerca de él, aunque cuando estaba vivo, yo era la más apegada a él, y siempre lo fui, desde niña yo iba a donde él iba, y no me importaba si mi mamá no nos acompañaba, yo siempre quería andar con mi papá. Me pidió que me sentara, y al no tener más alternativa lo hice. Él se sentó a 1 metro de mí, tomó su distancia para no presionarme demasiado. Me dijo que era mi padre, y que estaba ahí porque había notado mi tristeza, y quería ayudarme. Estiró su mano para tocar la mía, pero yo tenía miedo y me levanté, él se quedó sentado viéndome, pero cuando caminé hacia la puerta de la entrada, él se levantó y me pidió que me detuviera. Fue en ese momento que me desperté. Al abrir los ojos tenía mucho miedo,
y miraba dentro de mi cuarto para asegurarme que estaba sola. Por alguna razón pensaba que el fantasma de mi padre estaría ahí dentro conmigo, pero afortunadamente no fue así, ya que no había nadie más ahí conmigo. Decidí no contarles a mis hermanos, ya que ellos me volverían a decir que solamente había sido un sueño, aunque yo sabía que había algo más. No sé cómo explicarlo, pero lo sabía, creo que fue una especie de sexto sentido. Volvieron a pasar los días, y aunque esos sueños no eran aterradores, aún así comencé a sentir miedo de irme a dormir, y por 2 días no dormí, hasta que el sueño me tumbó a mitad del día. Afortunadamente no soñé con mi padre aquel día, por lo que mi miedo a dormir fue alejándose un poco, hasta que 3 noches después volví a soñar con mi padre. En ese sueño estaba en el trabajo, estaba sentada en una mesa del comedor, y frente a mí se sentó mi padre. Volví a asustarme porque sabía que estaba muerto, pero antes de levantarme por el miedo, él me pidió que lo escuchara, que solo necesitaba eso de mí por el momento. Aunque me daba miedo estar frente a un muerto, me quedé ahí sin moverme. Mi padre me dijo que estaba ahí por mí, que no quería estar ahí, que quería ir al otro lado, pero que sabía que yo necesitaba ayuda y por eso se había regresado. Yo comencé a llorar, no supe si por el miedo o porque sus palabras me habían puesto sensible, me tocó la mano, y en ese momento la sentí demasiado fría. Se lo hice saber, y me dijo que estaba fría porque ya no tenía un cuerpo. Me tranquilicé, aunque sabía que quien estaba frente a mí no estaba vivo. Hablamos un poco, pero noté que mi padre no recordaba muchas cosas que habíamos vivido, no recordaba los viajes a la playa, ni los nombres de nuestras mascotas, parecía que sus recuerdos se habían diluido un poco. Aún y con sus fallos en los recuerdos, yo estaba más tranquila y quería estar ahí con él, porque aunque sabía que no estaba vivo, él era mi padre, y comenzó a alegrarme el verlo tan tranquilo. Platicamos más, y él me dijo que su labor ahora era protegerme a mí y a mis hermanos, y que para hacerlo necesitaba de mi ayuda. Le pregunté cómo podría ayudarlo, y me dijo que era muy sencillo, que solamente tenía que hacer un ritual para que su alma pudiera cruzar a nuestro lado, al lado de los vivos, ya que por el momento solo se podía comunicar conmigo a través de los sueños. Pero que de hacer el ritual, podríamos platicar mientras yo estuviera despierta, y además mis 2 hermanos podrían platicar con él también. Le dije que no estaba segura, y en ese momento noté que el rostro de mi padre cambió, porque pude darme cuenta del enojo en su rostro. Además, que también noté un ligero cambio en sus facciones, como si se transformara en alguien más. Pero de inmediato dijo que no me preocupara, que si no quería hacerlo, él no me presionaría, aunque de no hacerlo, él no tendría la fuerza suficiente para platicar conmigo en mis sueños. Aún así, me dio las instrucciones del ritual para que él pudiera acceder al mundo de los vivos, y lo memoricé por completo, solo en caso de querer hacerlo. Al despertar tenía aquel ritual en la mente, y no me decidía si hacerlo o no. Pero aún así anoté todos los ingredientes en una hoja de papel, y también anoté las instrucciones del ritual. Días después acudí a una tienda de cosas esotéricas, y compré todos los ingredientes de la lista. En la tienda, la mujer que atendía me preguntó si era bruja, a lo que le dije que no. La mujer me preguntó para qué necesitaba esas cosas, y le dije que era para traer a un familiar al mundo de los vivos. Me preguntó a qué me refería, y no sé por qué, pero esa mujer me dio confianza y le conté sobre mis sueños. Pero la mujer me dijo algo que no me esperaba, me preguntó que cómo estaba tan segura que aquel ser era mi padre, si yo misma había notado que aquel hombre no sabía casi nada sobre mí. Sus palabras me pusieron a pensar, y no tuve respuesta. La mujer me dijo que pensaba que ese ente no era mi padre, sino un ser oscuro que quería cruzar a este lado, y que se valía de mi tristeza para lograrlo. Antes de que pudiera decir algo, la mujer me recomendó que no hiciera el ritual de momento, y que esperara hasta tener otro sueño, y que al tenerlo, le dijera a mi supuesto padre que no lo haría, y que le pidiera que cruzara al otro lado porque yo estaría bien. Me dijo que en caso de que las cosas se complicaran, yo rezara el Salmo 91 frente a esa cosa, y que le pidiera a Dios que se lo llevara de ahí. Me pareció algo muy extraño, pero sus palabras me hicieron pensar,
por lo que quise seguir su plan. Esperé casi una semana para volver a soñar con mi padre, y cuando ese sueño llegó, y tras platicar un poco con él, le dije que no haría el ritual, y le pedí que cruzara al otro lado, porque yo estaría bien. Pero mi padre insistió, me dijo que él nos cuidaría, ya que nosotros necesitábamos de su protección. Yo le dije que ya éramos grandes y sabíamos cuidarnos solos, di un par de pasos hacia atrás, y le pedí que cruzara al otro lado, porque era el lugar donde debería estar. Sus ojos se transformaron, se volvieron rojos como el fuego, y después su rostro comenzó a cambiar un poco, pero después regresó a la forma de mi padre. Me dijo que hiciera el ritual, o él nunca dejaría de molestarme. Al instante comencé a rezar el Salmo 91, y tras cada rezo le pedía a Dios que se llevara a esa cosa de ahí. Aquel ser pasó de tener el rostro de mi padre a tener un rostro demoníaco, con cuernos torcidos y horribles, además de una piel quemada y de color negro. Aquel ser se lanzó contra mí, pero cerré los ojos. Al abrirlos aquel ente ya no estaba, y frente a mí solamente estaba un ser hecho de luz blanca, y sin que aquel ser luminoso dijera nada, supe que quien estaba frente a mí era mi padre, que se desvaneció cuando le sonreí al saber que era él. Desperté llorando, y aunque en un principio el sueño fue aterrador, al final me dejó con mucha paz y felicidad por saber que mi padre estaba en un mejor lugar. Cuando le conté a mis hermanos mi experiencia, supe que no me habían creído, y de hecho casi nadie me cree, pero no me importa, porque yo sé lo que viví, y aunque sucedió cuando estaba dormida, sé que mi experiencia fue real. He vuelto a soñar con mi padre, pero no me da miedo, porque en mis sueños está vivo, al igual que mi madre. Y al despertar me da alegría por volverlo a ver, aunque sea en un sueño. La siniestra casa al costado de las vías. Mi relato de terror sucedió hace poco más de una década, cuando pasaba por una etapa difícil en mi vida, y que desafortunadamente, ese tipo de vida me dio muchos malos momentos. Tenía 15 años, y desde varios años atrás me había descarrilado, debido a las malas compañías, que me hicieron meterme en una pandilla y después en adicciones. Mis padres al principio no sabían qué pasaba conmigo, pero poco a poco fueron dándose cuenta, y se decepcionaron de mí. Intentaron ayudarme de muchas maneras, tanto por el lado escolar como por el psiquiátrico, pero yo no corregí mi camino. Y cuando los oí cuchichear sobre meterme en una clínica de desintoxicación, fue que decidí salirme de la casa. Tomé algo de ropa y salí antes de que se dieran cuenta. Esa primera noche llegué a la casa de un compañero de pandilla, pero mis padres comenzaron a llamar a todas las casas de mis amigos para informarles que llamarían a la policía, y debido a que yo era menor de edad, ellos interpondrían denuncias en su contra si me daban asilo. Cierto o falso, esa amenaza de mis padres funcionó, porque los padres de mi amigo me pidieron que me fuera, ya que ellos no querían meterse en problemas. Nadie más quiso brindarme su ayuda, ya que las amenazas de mis padres parecían muy convincentes, y todos los adultos tenían miedo de darme asilo. Salí de la casa de mi amigo pasadas las 11 de la noche, y comencé a deambular con rumbo lejano, ya que no quería estar cerca de mi zona, en caso de que los policías me estuvieran buscando. Dormí sobre la banca de un parque lejano, y pasé mucho frío por la madrugada, y por momentos pensaba rendirme y regresar con mis padres, sin importarme que me enviaran a rehabilitación. Pero de día esos pensamientos se alejaron de mí. Una anciana fue la que me despertó, y me lanzó todo tipo de regaños, desde alejarme de los vicios hasta poner más atención en la escuela. Me alejé de ella, y mientras lo hacía, aquella mujer seguía diciéndome que me portara bien. Mi plan era muy sencillo, quería ponerme a trabajar para poderme ir al norte, quizás a Tijuana o a otro sitio en la frontera. Por mi mente no pasaba irme a Estados Unidos, ya que no quería dejar mi país solo por haberme peleado con mis padres. Conseguí un trabajo ese mismo día,
era moviendo bultos de alimentos para animales. Ayudaba a cargar las camionetas de los clientes, y siempre las cargaba acompañado de los insultos de mi jefe, que me decía en todo momento inútil, solo porque no tenía la misma fuerza que él, ya que cargar los bultos me era muy difícil. Tras terminar mi primer día decidí buscar un lugar para dormir, y debido a que ese negocio estaba en una orilla de la ciudad, fue que decidí caminar con rumbo al campo, quizás para encontrar algún sitio agradable para dormir. Por alguna razón comencé a seguir las vías del tren, y pensaba que podría abordarlo cuando me fuera para el norte. Imaginaba mi aventura colgado de ese tren, y ya quería ahorrar algo de dinero para alargarme. Las vías del tren se torcían en una curva, que se alejaban de mi vista debido a los árboles a los costados de las vías. Al llegar a la curva me detuve, y noté que frente a mí estaba un pequeño camino entre los árboles. El camino no era grande, ya que su tamaño era solo para que personas pasaran, por lo que pensé que quizás era un atajo hacia algún otro lugar. Sin pensarlo me dirigí hacia el camino, y lo comencé a recorrer, sin imaginar los peligros a los que me podría enfrentar. La zona de los árboles terminó, y frente a mí, en aquel terreno llano, una casa de 2 pisos se levantaba. La casa estaba horrible, porque había sido abandonada quién sabe cuándo, por lo que el exterior se veía muy deteriorado. Noté que la casa no tenía puertas, y los cristales de las ventanas estaban rotos. Miré en todas direcciones, pero en aquel sitio no había nadie. Me acerqué a la casa, esperando que algún anciano loco me saltara encima y me corriera de ahí, pero eso no sucedió. Cuando llegué a la entrada, pregunté gritando si había alguien adentro, pero nadie me respondió, por lo que supuse que no había nadie. Al entrar, noté que el interior estaba en el mismo deteriorado estado que el exterior, y en algunas partes de las paredes crecía algo de moho. No había ni un solo mueble, pero tampoco había basura, aunque sí algo de tierra que se coló por el vano de la puerta y las ventanas rotas. La parte superior era similar, pero un poco más limpia. Noté que las ventanas no tenían protecciones, como se estila en esta zona del país, y pensé que quizás abandonaron la casa antes de ponerlas. Al saber que estaba abandonada, decidí quedarme a dormir ahí. Cualquier lugar con techo era mejor que dormir en un parque. Pero antes de instalarme fui a la colonia más cercana, y en un pequeño puesto de comida compré 2 quesadillas para cenar. Recién eran las 8 de la noche, y por la época del año aún había mucha luz de día. Después de cenar, regresé a la casa abandonada, y limpié un poco una habitación de arriba. Y en un rincón, que ya estaba lo más limpio que podría dejarlo, fue que puse mi ropa a modo de cama, ya que no quería pasar tanto frío como la noche anterior. La noche se fue acercando, y ya que no tenía nada para entretenerme, decidí dormirme temprano. El sonido de la lluvia me despertó pasada la medianoche, los truenos se escuchaban muy fuerte, y algo de lluvia se metía por las ventanas rotas, pero no me llegaba hasta el rincón donde yo estaba. Nunca fui de esas personas que le teme a la lluvia, y tampoco a los relámpagos, por lo que me acomodé para dormirme otra vez. Pero no fue la lluvia ni los truenos lo que me puso en alerta, porque creí notar algo más, algo que no estaba relacionado con aquella tormenta. Creí notar que alguien caminaba en la parte baja de la casa. Pensé que podría ser alguna gotera la que me hacía creer eso, pero supe que no era así cuando logré distinguir la voz de varias personas. Me levanté con cuidado, ya que no quería hacer ningún ruido. Salí del cuarto y caminé hasta las escaleras, me asomé con precaución hacia la parte baja de la casa, y noté que había como 20 personas dentro, y que todas ellas vestían túnicas negras, que les cubrían hasta la cabeza. Aquellas personas sostenían una vela de color negro, y aunque todos ellos iluminaban tenuemente la parte baja de la casa, no pude ver en ningún momento sus rostros.
Una de las personas se giró hacia donde yo estaba, por lo que retrocedí rápidamente, y al hacerlo choqué con una pared. Aquel ruido fue lo suficientemente fuerte como para que las personas de abajo lo notaran, y cuando me volví a asomar, para saber si se habían percatado de mi presencia, vi que todas las personas estaban viendo en mi dirección. Uno de ellos, que tenía la voz muy gruesa, dijo que dentro de la casa había un intruso, y señaló hacia donde yo estaba. Al notar que varias personas caminaban hacia las escaleras, supe que debía huir. Entré a la que fuera mi habitación, y antes de poder reaccionar, escuché los pasos de esas personas ya en la parte alta de la casa, y al no tener tiempo para nada, solamente me puse mis zapatos y salí por la ventana. Al caer sentí una pequeña molestia en el tobillo, por lo que me alejé cojeando un poco. Frente a la casa estaban más de 10 vehículos, desde autos pequeños hasta grandes camionetas. El único lugar que conocía era el pequeño camino por el que había llegado, y para mi fortuna los autos no podían atravesarlo. La lluvia me empapaba por completo, pero no me importaba, solamente quería alejarme de esa secta. Al llegar a los árboles me giré, y vi con terror que esas personas me estaban siguiendo. Pero lo que más me llamó la atención, fue que aquellas personas llevaban en sus manos las velas encendidas, a pesar que estaba lloviendo muy fuerte. Llegué a las vías, y las recorrí lo más rápido que pude. Me giraba ocasionalmente para saber a qué distancia estaban esas personas, y noté que no estaban muy lejos. Mi pie se fue recuperando, ya que solamente había sido el golpe lo que lo lastimó, y pude correr con mayor agilidad. Llegué a una colonia, la misma donde había comprado mi cena, pero todo estaba cerrado, y no había nadie en la calle, ya que era muy noche y estaba lloviendo muy fuerte. No me detuve para llamar a la puerta de nadie, porque no quería ponerlos en peligro. Por lo que corrí hasta la avenida, donde vi a la distancia uno de esos negocios nocturnos de autoservicio. Al llegar ahí, me percaté que la puerta estaba cerrada, y la persona de adentro me decía que tenía que comprar en la ventanilla. Le dije que me estaban siguiendo, y que necesitaba de su ayuda, pero ese tipo me decía que no podía hacerlo. Me giré, y las personas de la secta estaban a menos de 10 metros de mí, aún mantenían encendidas las velas. Cuando el joven del negocio se percató de lo que sucedía, se acercó a la puerta, y torpemente metió la llave por el ojo de la cerradura, y abrió la puerta justo a tiempo para dejarme entrar antes de que me atraparan. Aquellas personas afuera, que eran como 20, solo se quedaron ahí, y extrañamente continuaban sosteniendo sus velas encendidas. A pesar que la luz de esas velas era algo intensa, no pude verle el rostro a nadie de ellos, ya que parecía que la luz no podía mostrarme cómo eran. El joven del negocio marcó a la policía, mientras esas personas continuaban paradas sin moverse ni hacer nada. La policía llegó 5 minutos después, y antes de acercarse al negocio, aquel policía se acercó a las personas de la secta. Estuvieron platicando a la distancia, y cuando terminaron, el policía se acercó al negocio y nos pidió que lo dejáramos entrar. El joven le abrió la puerta, y la volvió a cerrar con llave cuando el policía entró. Lo primero que hizo el policía fue dirigirse a mí, y de manera enérgica me preguntó qué hacía en esa casa. Yo estaba sorprendido, ya que nosotros le habíamos hablado a la policía, y no las personas de afuera. Pero aún así le respondí, le dije que solo me quería resguardar del clima ya que no tenía casa. Mentí un poco, pero en ese momento no quería decir mucho sobre mí. Me pidió que me fuera, que esas personas no me harían daño, pero yo le dije que había dejado mis cosas en esa casa, y que solamente quería recuperarlas. El policía salió a la lluvia, donde platicó con las personas de la secta, y se quedó afuera, junto a su patrulla, pero sin alejarse demasiado de esas personas.
Una de las personas se fue corriendo, pero sin soltar la vela encendida, y varios minutos después aquella persona regresó, llevaba algo cargando, y aquello que cargaba se lo entregó al policía. El uniformado volvió a caminar al negocio, y volvió a pedirnos que lo dejáramos entrar. Mientras se acercaba, noté que cargaba mi mochila. Al estar adentro me la entregó, y me dijo que era mi día de suerte, ya que esas personas no me harían nada, pero que tenía que irme en ese momento. Me pareció extraño que un policía dijera eso, ya que yo había pensado que ese uniformado me protegería de aquellas misteriosas personas. Dudé, pero el policía me aseguró que nadie me haría daño, que esas personas tenían palabra. Salía la lluvia, y caminé casi rozando a algunas de esas personas. Y al tenerlos cerca no pude verles el rostro, a pesar de que noté que no llevaban máscaras, y que la luz de las velas era más fuerte de lo que debería de ser. Fue en ese momento, cuando mi brazo rozó el brazo de una de esas personas, que supe que el mundo era demasiado para mí, por lo menos a esa edad, y decidí regresar a la casa de mis padres. Me alejé corriendo de ese lugar, y al avanzar por más de media calle me giré, y supe que esas personas cumplieron su promesa y no me seguían. Cuando llegué a mi casa no les dije nada de mi experiencia a mis padres, y ellos me recibieron con lágrimas de alegría en los ojos. Nunca más regresé a esos rumbos, y en algunas ocasiones he notado que personas desconocidas se me quedan viendo, y algunos me sonríen. Pienso que esas personas son de esa secta, pero no me lo quieren decir de forma abierta. El fantasma de mi tía se asoma por la ventana. Mi relato de terror sucedió cuando era niña, y aunque los años han pasado, y debido a que lo que viví duró varios meses, no puedo alejar de mi mente aquella experiencia. Cuando era muy pequeña, vivíamos en la casa de mi abuelo, ya que para mis padres el mudarnos solos no era una posibilidad. Desde niña vivíamos en esa casa, en la parte baja, ya que la parte superior era habitada por el hermano de mi padre y su familia, además de mi abuelo, que arriba también tenía su cuarto. Mis primos y yo, ya que vivíamos en la misma casa, crecimos más como hermanos, y jugábamos y peleábamos todo el tiempo. Pero nuestra vida simple y juguetona terminó de pronto. Fue una tarde de verano, cuando mi tía se puso mala y la llevaron al hospital. Desafortunadamente ella regresó dentro de un ataúd, y la tristeza envolvió a la familia. Yo tan solo tenía 8 años, y mis dos primos eran casi de mi misma edad, la mayor tenía 9 años, y el menor 7. Para ellos el perder a su madre los dejó devastados, y no los culpó, ya que yo me habría sentido igual si hubiera perdido a alguno de mis padres. Mi madre pasó de cuidar a 3 niños en compañía de mi tía, a cuidarnos sola, aunque creo que cuidarnos no le pesaba, sino hacerlo sin quien ella consideró su amiga. Al pasar los días, comenzamos a recuperar nuestros juegos y un poco de nuestra alegría, aunque yo notaba a mis primos algo tristes. Fue en uno de esos juegos, a quizás una semana de la partida de mi tía, que comenzamos a notar algunas cosas raras en la casa. Estábamos sentados en la sala, que se encontraba en la parte baja de la casa, y recuerdo que estábamos armando un rompecabezas. Nos habíamos turnado para armarlo, y recién habíamos comenzado y mi prima era quien lo armaba. Estábamos en eso cuando claramente escuchamos que alguien movía un mueble de la parte alta de la casa. Mi madre estaba con nosotros, y mi abuelo, mi padre y mi tío estaban trabajando. No había nadie más en la casa y no había forma de que alguien estuviera arriba. Mi mamá pensó que se trataba de algún intruso, y nos pidió que nos acercáramos a la puerta de la entrada, y así lo hicimos. Mi madre se acercó a las escaleras, y gritó que quien fuera que estaba arriba, ella ya había llamado a la policía. Debo mencionar que no teníamos teléfono fijo, y en aquella época casi nadie tenía teléfonos celulares, y nosotros no teníamos uno en casa. Mi madre se estremeció, como si una ráfaga de aire pasara por ella, hasta se llevó las manos a los brazos en signo de frío.
Nos pidió que abriéramos la puerta y corriéramos si ella nos lo pedía. Asentimos sin saber cuál era su plan. Mi madre comenzó a subir las escaleras, y pronto desapareció de nuestra vista. Pasó como un minuto, y mi madre bajó de la parte alta, tenía el rostro pálido y se dirigió con rapidez hacia el baño, donde vomitó. Nos quedamos quietos sin saber qué hacer, pero cuando mi madre salió del baño, nos pidió entrar y cerrar la puerta. Le preguntamos por el intruso, pero ella nos dijo que no era nada, que solo había sido el viento. Discutir con un adulto no tiene sentido, y lo descubrí a esa edad, porque los tres le decíamos a mi madre que habíamos escuchado que alguien movía un mueble, y que eso no lo podía hacer el viento. Pero ella continuó diciéndonos que había sido el viento, y que dejáramos de estar insistiendo. Nunca supe qué vio mi madre aquella vez, y porque su rostro estaba pálido y asustado. Lo que sí supe fue que teníamos un misterio, y queríamos saber de qué se trataba. Pasaron 2 días desde aquel evento, cuando mis primos y yo estábamos jugando en mi cuarto, y volvimos a escuchar que justo arriba de nosotros, alguien movía un mueble. Cuando el sonido terminó, nos envalentonamos y subimos al segundo piso, teniendo la precaución de no ser vistos por mi madre. Y cuando llegamos a la puerta de la habitación sobre la mía, escuchamos que alguien que estaba dentro movía un mueble. Con miedo de toparnos con un intruso abrimos la puerta, pero al ver al interior, nos dimos cuenta que todo estaba en orden, y no había nada movido del lugar. Entramos a la habitación después de cerciorarnos que no hubiera nadie adentro, y tras revisar detrás de un mueble grande, supimos que no había nadie más en ese cuarto. Nos dio miedo, no porque aquello nos hubiera saltado encima y asustado, ya que eso no pasó, sino porque creíamos saber que había un fantasma en la casa. Aquel evento no fue el único, de hecho fue el primero de varios, y para mí, cada uno de ellos me causó demasiado miedo. Varios días después volvió a suceder lo mismo, ruidos de muebles moviéndose arriba, y cuando eso sucedió, mi madre se puso muy nerviosa, y nos dijo que quizás había un ratón en la casa. Mis primos y yo bromeamos sobre eso, ya que decíamos que debía ser un ratón muy fuerte. En esa ocasión nadie se atrevió a subir, porque todos sabíamos que aquello era un fantasma. Yo tardé algo de tiempo en entender quién era ese fantasma, y lo supe cuando mi prima me dijo que quien hacía esos ruidos era su madre. Al principio no le creí, pero cuando ella me dijo que allá arriba, justo antes de dormir, ella y mi primo escuchaban los pasos de su madre, y que vieron su silueta entrar al baño. Cuando mi prima notó que tenía mucho miedo, ella me dijo que me calmara, ya que su mamá era alguien buena y no quería lastimarnos ni asustarnos, y me dijo que pensaba que ella había regresado para cuidarlos. Aunque sus palabras eran para tranquilizarme, yo no dejé de estar asustada. Otro día, mientras jugábamos en la sala, escuchamos claramente que alguien subía las escaleras, pero todos estábamos en la sala, tanto mis primos y yo, como mi madre. Nos giramos para ver hacia las escaleras, pero ahí no había nadie. Mi madre no dijo nada, ya que aquello no se lo podía atribuir al aire o a ratones superfuertes. Todos fingimos que no pasaba nada, y continuamos jugando sin prestarle atención a esos pasos subiendo. Los ruidos de muebles moviéndose continuaron, y los pasos en las escaleras también, incluso se escuchaban de madrugada, pero todos los ignorábamos para no vivir asustados. Mi primo comenzó a decir que veía a su mamá entrar a su cuarto de madrugada, y que ella lo cobijaba y le daba un beso. Mi prima no decía lo mismo, ya que ella afirmaba no haberla visto haciendo eso, pero que eso de que amanecía cobijada sí era verdad. Noté que mis primos fueron perdiendo el miedo a esos eventos paranormales, ya que ellos estaban contentos de que su madre regresara para cuidarlos. Pero las cosas pasaron de ser tranquilas a ser un poco más espeluznantes, ya que a cualquier hora podíamos escuchar la voz lejana de mi tía, que parecía hablar con alguien, aunque ese alguien nunca se escuchaba. Mi madre decía que era la voz de una vecina, pero todos sabíamos que no era así. Otra cosa que nos aterró fue el llanto de mi tía, que se escuchaba principalmente por las noches, y ya todos sabíamos, incluido mi abuelo, que el fantasma de mi tía estaba dentro de la casa.
Fueron varias semanas que escuchamos la voz de mi tía, y también su llanto. Recuerdo que una tarde, aquel llanto era tan aterrador que mi madre nos sacó de la casa y nos llevó a un parque cercano. Nos quedamos ahí por varias horas, hasta que vimos pasar a mi abuelo con rumbo a la casa. Mi madre solo le dijo que quería salir de la casa, y el abuelo comprendió a qué se refería. Así fueron algunos días, hasta que algo pasó. Regresamos de la escuela una tarde, y nos cambiamos de ropa y nos pusimos a hacer la tarea. Mientras la hacíamos, mi madre salió de la casa para comprar algunas cosas para la comida, y fue sola porque cuando nosotros la acompañábamos, algunas veces parecíamos animales, corriendo y jugando sin prestarle atención, y eso a ella le molestaba. No se tardaba mucho, ya que lo que necesitaba comprar se vendía muy cerca de la casa. Los accidentes suceden de un momento a otro, y casi nunca con una advertencia. Y aquella tarde sucedió algo que pudo ser una tragedia mayor. Mi primo menor, que era el más intranquilo de los tres, entró a la cocina por una galleta, a pesar que le dijimos que se esperara para tomarla después de la comida. Pero él se negó, y dijo que se la comería antes de que mi mamá regresara. Mi prima y yo lo vimos entrar en la cocina, y continuamos haciendo nuestra tarea, cuando escuchamos un ruido muy fuerte proveniente de la cocina. Cuando mi prima y yo entramos corriendo a la cocina, vimos a mi primo tirado en el suelo, estaba inconsciente y le salía sangre de su cabeza. Supimos que en su afán por tomar una galleta, que se encontraba en un mueble alto, se había caído de la cubierta del mueble de la cocina. No supimos qué hacer, solamente mi prima y yo enloquecimos. Corríamos de un lado al otro, y nos asomamos a la calle esperando que mi madre regresara. Fueron como 5 minutos en los que no reaccionamos. Y de pronto escuchamos una sirena de ambulancia, y aquel vehículo se estacionó afuera de la casa. Abrimos la puerta y vimos a los paramédicos, que nos preguntaron si aquí había ocurrido un accidente. Por supuesto que les dijimos que sí, y ellos entraron para atender a mi primo. Un minuto después entró a la casa mi mamá, que estaba temblando del miedo por saber que una ambulancia estaba afuera de la casa. Los paramédicos dijeron que debían llevarse a mi primo al hospital, ya que debían hacerle estudios para saber con exactitud su estado. Salimos con los paramédicos, y estando en la calle, una mujer se le acercó a mi madre, y le dijo que ella había llamado a la ambulancia como 20 minutos antes. Mi prima y yo nos sorprendimos, ya que el accidente no tenía ni 10 minutos de haber ocurrido. Mi prima le preguntó por qué había llamado a la ambulancia, y ella nos dijo que porque una señora se lo había pedido. Antes de preguntarle sobre esa señora, la mujer señaló una ventana en la parte alta de la casa, y nos dijo que una mujer se asomó por esa ventana, y le pidió que llamara a una ambulancia, porque su hijo había tenido un accidente. Esa mujer nos mostró su celular, de esos que parecían ladrillo. Mi primo no tuvo complicaciones, ya que fue tratado a tiempo, y fue en ese momento que supe que mis primos tenían razón, y su madre regresó para cuidarlos. En la descripción del video puedes encontrar más historias similares a esta. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.